A las 5 de la mañana en Buenos Aires, el reloj en la pared de la mansión del barrio La Recoleta marcaba otra noche sin dormir para Ricardo Alemán. Sus ojos rojos y cansados recorrían por 10ª vez los pasillos silenciosos de la casa, que parecía más un mausoleo que un hogar. A sus 35 años, comandaba uno de los mayores imperios inmobiliarios de la región central de Argentina, pero cuando llegaba la noche, su vida se transformaba en una pesadilla silenciosa que lo acechaba desde hacía décadas. La rutina era siempre la misma: verificar que todas las puertas estuvieran cerradas con llave, probar las cerraduras 2 veces, beber agua en pequeños sorbos nerviosos y acostarse en una cama king size que parecía un océano de soledad. El olor a lavanda de las sábanas cambiadas diariamente por la ama de llaves no lograba enmascarar el aroma amargo del insomnio crónico que lo consumía desde los 8 años de edad. Ricardo se detuvo frente al espejo del pasillo y observó su reflejo: cabello oscuro despeinado, ojeras profundas que ni el mejor corrector podría disimular, y esa expresión de cansancio que se había convertido en su marca registrada. Durante el día, vestía trajes impecables y dirigía reuniones con la frialdad calculada de quien maneja millones de pesos argentinos. Pero allí, en las madrugadas solitarias de su mansión en Buenos Aires, era solo un hombre aterrorizado por su propia vulnerabilidad. La puerta de la oficina se abrió suavemente y Antonio Rodríguez apareció cargando una taza de té de manzanilla aún humeante. A sus 52 años, el empleado de confianza conocía cada detalle de la tortuosa rutina de su jefe. 15 años trabajando en la mansión le habían dado una percepción única sobre el hombre que la sociedad bonaerense veía como un empresario exitoso, pero que en realidad era un prisionero de sus propios miedos. ¿Otra noche difícil, señor Ricardo?, preguntó Antonio con la voz cargada de preocupación genuina que solo años de convivencia permitían. Ricardo suspiró profundamente, aceptando la taza con manos que temblaban casi imperceptiblemente. 27 años, Antonio. 27 años sin una noche completa de sueño. Los médicos dicen que no hay nada malo conmigo físicamente, pero mi cuerpo simplemente se niega a descansar cuando estoy solo. El empleado observó a su jefe con esa expresión paternal que había desarrollado a lo largo de los años. Conocía cada detalle de la tragedia que había transformado al niño alegre de 8 años en el hombre controlador y emocionalmente aislado que tenía delante. La partida repentina de sus padres, en un viaje de negocios que se volvió permanente, había dejado cicatrices que ni todo el dinero del mundo podría curar. «Quizás sea hora de considerar la sugerencia del doctor Enrique», dijo Antonio cuidadosamente, refiriéndose al psiquiatra que había propuesto una solución inusual meses atrás. Ricardo caminó hasta la ventana que daba vista a los jardines perfectamente cuidados de la propiedad. Las primeras luces del amanecer comenzaban a pintar el cielo de Buenos Aires con tonos dorados que contrastaban con la oscuridad que llevaba en el pecho. Su empresa, Alemán y Asociados, era responsable de algunos de los proyectos más importantes de la capital argentina, pero irónicamente, él no lograba encontrar paz ni siquiera en su propia casa. «Contratar a alguien para simplemente dormir a mi lado», murmuró Ricardo, como si la idea fuera demasiado absurda para ser verbalizada. «¿Realmente crees que eso podría funcionar?» Antonio se acercó respetuosamente, manteniendo la distancia que el protocolo exigía, pero permitiendo que su preocupación se transparentara en la voz. «Señor, lo he visto durante 15 años luchando contra esta condición. Medicamentos, terapias, técnicas de relajación, nada ha funcionado de forma duradera. Quizás la presencia humana sea realmente lo que su subconsciente necesita para sentirse seguro». La sugerencia resonó en la mente de Ricardo como un eco en una cueva profunda. Durante su infancia traumática, después de la partida de sus padres, había pasado noches enteras despierto en casa de sus abuelos paternos, esperando que alguien viniera a verificar si estaba bien. Nunca nadie vino. Sus abuelos, personas frías y distantes, lo veían como una obligación inconveniente, un recuerdo doloroso de la hija que perdieron trágicamente joven. ¿Y cómo exactamente le explicaríamos esto a una persona normal?, cuestionó Ricardo, dejando escapar una risa amarga. «Se busca acompañante nocturna para ejecutivo.
Requisito: fingir que duerme a mi lado mientras lucho contra demonios que nadie más puede ver. Antonio dudó un momento antes de responder. Conocía a Ricardo lo suficientemente bien como para saber que detrás de la ironía había un hombre desesperado por cualquier solución que pudiera devolverle la capacidad básica de descansar. Podríamos formularlo como un puesto de cuidadora especializada, alguien con formación médica que pudiera asistir en emergencias durante el período nocturno. La idea comenzó a tomar forma en la mente cansada de Ricardo. Durante sus noches de insomnio, ya había considerado escenarios en los que desmayos o problemas de salud podrían ocurrir sin que nadie lo supiera. Tener una profesional capacitada cerca no era completamente irrazonable, especialmente considerando el estrés extremo al que se sometía diariamente gestionando un imperio empresarial. «Una enfermera», dijo Ricardo lentamente, como si estuviera probando las palabras. «Alguien cualificado para situaciones médicas, pero que entendiera que el trabajo es simplemente estar presente». Al otro lado de la ciudad, en el barrio popular de La Boca, Isabela Silva se despertaba antes de que saliera el sol para otro día de incertidumbres. A sus 26 años, la enfermera había perdido su empleo en el Hospital General de Buenos Aires debido a los recortes presupuestarios que asolaban la salud pública. Las cuentas se acumulaban sobre la mesa de la pequeña cocina y los medicamentos caros de su madre, Lucía, estaban llegando a su fin. Isabela preparó el café con el cariño de siempre, añadiendo azúcar cristal en la medida exacta que su madre apreciaba. Lucía Silva, a sus 58 años, luchaba contra graves problemas cardíacos que requerían un tratamiento continuo y costoso. La modesta jubilación apenas cubría las necesidades básicas, y la hija se sentía responsable de garantizar que su madre tuviera acceso a los mejores cuidados médicos posibles. «Buenos días, mamá», susurró Isabela, entrando en la habitación donde Lucía aún descansaba. «¿Cómo pasaste la noche?» Lucía abrió los ojos lentamente, mostrando esa sonrisa cansada, pero llena de amor que siempre tranquilizaba a Isabela en los momentos más difíciles. A pesar de su fragilidad física, mantenía una fuerza espiritual inquebrantable que servía de inspiración para su hija al enfrentar las adversidades. «Mejor que tú, por lo que veo», respondió Lucía, notando las ojeras de su hija. «¿Te quedaste despierta buscando empleo hasta tarde otra vez?» Isabela se sentó en el borde de la cama, acariciando el cabello grisáceo de su madre con infinita ternura. Había enviado currículums a todos los hospitales y clínicas de la región, pero las vacantes eran escasas y la competencia feroz. Su sólida formación en enfermería y especialización en cuidados intensivos deberían garantizarle oportunidades, pero la realidad económica de Buenos Aires no era favorable para los profesionales de la salud. «No te preocupes por mí, mamá. Algo aparecerá», dijo Isabela, intentando sonar más confiada de lo que realmente se sentía. «Lo importante es asegurar que sigas con el tratamiento». Lucía tomó la mano de su hija con una fuerza sorprendente para alguien en su condición. «Isabela, hija mía, sé que te estás sacrificando por mí, pero no quiero que aceptes cualquier cosa solo por desesperación. Eres una profesional competente y mereces una oportunidad digna». Las palabras de su madre tocaron profundamente el corazón de Isabela. Lucía había criado a su hija sola, después de que su padre abandonara a la familia cuando Isabela aún era niña. Había trabajado como costurera durante décadas, cosiendo en casa para garantizar que su hija pudiera estudiar y tener una profesión mejor. Sacrificios que Isabela jamás olvidaría y que la motivaban a nunca rendirse. Después del desayuno sencillo, pero hecho con amor, Isabela salió para otro día de búsqueda de empleo. El sol ya calentaba las calles de Buenos Aires y el movimiento matutino de la ciudad comenzaba a tomar ritmo. Se detuvo en el Parque 3 de Febrero para un momento de reflexión, observando las aguas tranquilas del lago artificial que siempre la tranquilizaban en momentos de ansiedad. Fue allí, sentada en un banco bajo la sombra de un lapacho amarillo, donde abrió el periódico local por la sección de clasificados. Sus ojos recorrieron las ofertas usuales de empleo hasta detenerse en una propuesta que la hizo fruncir el ceño con confusión. El anuncio era discreto, pero llamativo, por el valor ofrecido.
Se busca cuidadora nocturna para ejecutivo, formación en enfermería esencial, salario, 15,000 pesos mensuales, requisito, permanecer presente durante el periodo de sueño, discreción absoluta. Interesadas en enviar currículum a... Isabela leyó el anuncio 3 veces, tratando de comprender exactamente lo que se solicitaba. 15,000 pesos era casi el doble del salario que recibía en el hospital público, una cantidad que resolvería todos los problemas financieros de la familia de una vez, pero la naturaleza del trabajo parecía extraña, casi surrealista. Ella imaginó posibles escenarios. Quizás fuera un empresario con condiciones médicas que requerían monitoreo constante, diabéticos severos, personas con historial de convulsiones o pacientes cardíacos podrían necesitar acompañamiento profesional durante la noche. La formación en enfermería sin duda sería esencial para este tipo de situación. Durante el trayecto de regreso a casa, Isabela ponderó los pros y los contras de la misteriosa propuesta. Por un lado, el salario ofrecido era demasiado tentador para ignorarlo. Por otro, la falta de detalles específicos sobre las responsabilidades la dejaba aprehensiva. Pero cuando pensó en los medicamentos caros de su madre y en las cuentas atrasadas, la necesidad habló más fuerte que la cautela. Esa tarde, después de mucho reflexionar y conversar con Lucía sobre la oportunidad, Isabela decidió enviar su currículum. Redactó una carta de presentación profesional destacando su experiencia en cuidados intensivos y su disponibilidad para horarios nocturnos. Antes de presionar enviar, hizo una oración silenciosa pidiendo que, cualquiera que fuera la naturaleza del trabajo, ella pudiera ejecutarlo con dignidad y competencia. 3 días después, el teléfono sonó en la casa sencilla pero organizada de la familia Silva. Era Antonio Rodríguez, presentándose como representante del potencial empleador e invitando a Isabela a una entrevista a la mañana siguiente. La voz del hombre era educada y respetuosa, lo que tranquilizó parcialmente sus preocupaciones sobre la legitimidad de la oferta. La noche anterior a la entrevista, Isabela se preparó mentalmente para cualquier escenario posible. Eligió su ropa más profesional, un conjunto social azul marino que usaba en ocasiones especiales, y revisó mentalmente todas las cualificaciones que podría destacar durante la conversación. Lucía, percibiendo el nerviosismo de su hija, ofreció palabras de aliento que resonaron como una bendición maternal. «Recuerda lo que siempre te enseñé, hija mía», dijo Lucía, ajustando el cuello de la blusa de Isabela. «Sé siempre honesta, mantén tu dignidad y confía en tu intuición. Si algo no te parece correcto, tienes la fuerza suficiente para rechazarlo y encontrar otra oportunidad». Mientras Isabela se preparaba para lo que podría ser el encuentro que cambiaría su vida, Ricardo pasaba otra noche de insomnio en su mansión, observando el techo de la habitación e imaginando cómo sería finalmente lograr dormir una noche entera. La decisión de contratar a una cuidadora nocturna había sido tomada, pero la vulnerabilidad de permitir que una extraña presenciara sus momentos más frágiles lo asustaba tanto como lo atraía. La mañana llegó cargada de expectativa para Isabela, que se despertó incluso antes de que sonara el despertador. La dirección proporcionada por Antonio Rodríguez la llevaría hasta el barrio La Recoleta, uno de los barrios más nobles de Buenos Aires, donde residían empresarios y políticos influyentes de la región. Durante el trayecto en autobús, observó cómo el paisaje urbano se transformaba gradualmente, pasando de las casas sencillas de su vecindario a imponentes mansiones rodeadas de altos muros y exuberantes jardines. El portón electrónico de la propiedad se abrió automáticamente después de que ella se identificara por el interfono. La alameda de entrada estaba flanqueada por palmeras imperiales que creaban una sombra elegante sobre el asfalto perfecto. Isabela nunca había estado en un lugar tan lujoso y sintió una mezcla de admiración e intimidación al observar la arquitectura moderna de la mansión que se alzaba ante ella. Antonio la recibió en la puerta principal con una sonrisa acogedora que de inmediato la tranquilizó. El hombre de mediana edad exhalaba una autoridad respetuosa, vistiendo un traje impecable, pero sin ostentación. Su cabello grisáceo y las arrugas alrededor de sus ojos denotaban experiencia y sabiduría,
características que Isabela asoció con la confiabilidad. «Señorita Silva, sea bienvenida. Mi nombre es Antonio Rodríguez. Soy responsable de la administración de esta propiedad desde hace 15 años», dijo él, conduciéndola a través de un vestíbulo decorado con arte contemporáneo y plantas ornamentales. «El señor Ricardo la espera en la biblioteca». Mientras caminaban por los pasillos silenciosos, Antonio aprovechó para explicar algunos detalles preliminares. «Me gustaría aclarar desde ya que este es un trabajo legítimo y respetuoso. El señor Ricardo sufre de una condición médica que le impide descansar adecuadamente, y necesitamos una profesional cualificada para garantizar su seguridad durante el período nocturno». La biblioteca era un ambiente impresionante, con estanterías de caoba que iban del suelo al techo, repletas de libros sobre administración, economía y literatura clásica. La luz natural entraba por grandes ventanales que ofrecían vista a un jardín interior, donde una fuente de piedra creaba un relajante sonido de agua corriente. Fue allí donde Isabela vio a Ricardo Alemán por primera vez. Él estaba de pie junto a una de las ventanas, observando el jardín con una expresión pensativa que revelaba el peso que llevaba sobre sus hombros. A sus 35 años, era un hombre atractivo a pesar del cansancio evidente en sus rasgos. Cabello oscuro cuidadosamente peinado, porte elegante. Pero había algo en sus ojos que hablaba de noches mal dormidas y una soledad profunda que ni todo el lujo lograba llenar. «Señor Ricardo, le presento a Isabela Silva», anunció Antonio respetuosamente. Ricardo se giró y por un momento sus miradas se encontraron. Isabela notó la sorpresa que pasó rápidamente por su rostro, como si no esperara encontrar a alguien tan joven y determinada. Había una intensidad en su mirada que la hizo sentir que estaba siendo evaluada no solo profesionalmente, sino como persona. «Mucho gusto en conocerla, señorita Silva. Por favor, tome asiento», dijo Ricardo, indicando un cómodo sillón de cuero. Su voz era grave y controlada, pero Isabela percibió una ligera vacilación, como si él también estuviera nervioso con aquella situación inusual. La entrevista comenzó de forma convencional, con Ricardo preguntando sobre su formación y experiencia profesional. Isabela respondió con confianza, detallando su trabajo en el Hospital General, su especialización en cuidados intensivos y su capacidad para manejar emergencias médicas. Pero ella percibía que había algo más detrás de las preguntas, una tensión que no lograba identificar completamente. «Necesito ser directo sobre la naturaleza de este puesto», dijo Ricardo, entrelazando los dedos sobre la mesa de centro. «Sufro de insomnio crónico desde hace 27 años. Intenté todos los tratamientos convencionales sin éxito duradero. Mi psiquiatra sugirió que la presencia de una persona cualificada durante el período nocturno podría ayudar a mi subconsciente a relajarse». Isabela escuchó atentamente, comenzando a comprender la real dimensión del trabajo ofrecido. No se trataba de cuidados médicos intensivos, sino de algo mucho más personal y delicado. Ricardo estaba compartiendo una vulnerabilidad profunda, admitiendo que necesitaba compañía humana para lograr algo tan básico como dormir. «Entiendo que pueda parecer una propuesta extraña», continuó Ricardo, observando su reacción cuidadosamente. «Pero quiero dejar claro que se trata de un trabajo completamente profesional y respetuoso. Usted dormiría en una cama king size, manteniendo la distancia que considere apropiada. No habría ningún tipo de contacto físico o interacción más allá de la presencia». La honestidad brutal de Ricardo tocó algo profundo en Isabela. Ella veía ante sí a un hombre exitoso externamente, pero que llevaba una herida emocional tan profunda que afectaba su capacidad para descansar. Como enfermera, estaba acostumbrada a cuidar de personas en momentos de vulnerabilidad, pero nunca se había encontrado con una situación tan única. «¿Puedo preguntar sobre las circunstancias que llevaron a esta condición?», cuestionó Isabela delicadamente, usando el tono profesional que había desarrollado a lo largo de los años, tratando con pacientes. Ricardo dudó por un largo momento antes de responder. Era evidente que hablar sobre el asunto era difícil para él, pero la pregunta era relevante para que Isabela pudiera entender completamente su situación. «Perdí a mis padres cuando tenía 8 años. Desde entonces,
Desarrollé una ansiedad extrema relacionada con el sueño, especialmente cuando estoy solo. La simplicidad de la explicación contrastaba con la profundidad del dolor que Isabela lograba percibir en su voz. Ella entendió de inmediato que se trataba de un trauma de infancia que nunca había sido completamente procesado, manifestándose de forma física a través de la incapacidad de relajarse durante el sueño. Las reglas serían muy claras, explicó Ricardo, retomando el control de la situación. Silencio absoluto durante el período de descanso. Usted llegaría a las 10 de la noche y permanecería hasta las 6 de la mañana. Discreción total sobre cualquier cosa que pueda observar o escuchar. El pago sería depositado semanalmente y habría un período de prueba de un mes para que ambas partes evalúen si el arreglo funciona. Isabela ponderó la propuesta en silencio por algunos minutos. El valor ofrecido resolvería todos los problemas financieros de su familia, permitiendo que su madre tuviera acceso a los mejores tratamientos médicos. Pero más que eso, había algo en la vulnerabilidad de Ricardo que despertaba su instinto de cuidadora. Veía en él no solo a un empleador, sino a alguien que genuinamente necesitaba ayuda. «Acepto la propuesta», dijo Isabela finalmente, sorprendiéndose con la firmeza de su propia voz. «Tengo experiencia en tratar con pacientes en situaciones delicadas y creo que puedo ayudarlo a encontrar el descanso que necesita». Ricardo pareció genuinamente aliviado con la respuesta, como si una parte del peso que cargaba hubiera sido dividida con otra persona. «Muy bien. Antonio la acompañará para conocer los aposentos relevantes y le explicará la rutina de la casa. Podemos empezar esta noche, si se siente cómoda con ello». El resto de la mañana fue dedicado a conocer la mansión y establecer los detalles prácticos del trabajo. Antonio le mostró a Isabela el dormitorio principal, un ambiente espacioso y elegantemente decorado con vista al jardín. La cama king size ocupaba el centro de la habitación, rodeada de muebles de madera noble y cortinas pesadas que bloqueaban completamente la luz exterior. «El señor Ricardo tiene algunas rutinas específicas que lo ayudan a prepararse para dormir», explicó Antonio mientras caminaban. «Él verifica todas las cerraduras de la casa, bebe un vaso de agua y generalmente lee por algunos minutos antes de intentar dormir. Es importante no interferir en esas rutinas, a menos que él pida ayuda». Isabela absorbió toda la información cuidadosamente, tratando la situación con la misma seriedad que dedicaba a los cuidados médicos en el hospital. Entendía que estaba siendo contratada para ofrecer mucho más que presencia física. Se le estaba confiando la vulnerabilidad más profunda de una persona. Durante la tarde, regresó a casa para conversar con su madre sobre el trabajo y preparar la ropa apropiada para las próximas semanas. Lucía escuchó atentamente la explicación de su hija, demostrando la sabiduría que solo años de vida y experiencia pueden proporcionar. «Es una situación inusual, pero veo que te ha conmovido este hombre», observó Lucía, tomando las manos de su hija. «Confío en tu juicio y en tu capacidad para mantener la profesionalidad necesaria. Pero prométeme que serás cautelosa y que, si algo no te parece correcto, te irás de inmediato». A las 10 de esa noche, Isabela regresó a la mansión del barrio La Recoleta para su primera noche de trabajo. Antonio la recibió en la entrada y la condujo directamente al dormitorio principal, donde Ricardo ya la esperaba. Él había cambiado el traje formal por un pijama de algodón sencillo, pero aún mantenía la postura controlada que parecía ser su marca registrada. «Buenas noches, señorita Silva. Espero que se sienta cómoda. Si necesita algo, hay un timbre en la mesita de noche que llama a Antonio», dijo Ricardo, indicando el lado de la cama donde ella debería acomodarse. Isabela vestía un pijama discreto pero elegante, elegido específicamente para mantener la dignidad profesional de la situación. Se acostó cuidadosamente en el lado derecho de la cama, manteniendo la mayor distancia posible de Ricardo, quien se acomodó en el lado izquierdo con movimientos tensos y controlados. El silencio que se instaló en la habitación era diferente de cualquier cosa que Isabela ya había experimentado. No era el silencio cómodo del descanso, sino una quietud cargada de tensión y expectativa. Ella podía sentir que Ricardo estaba completamente despierto a su lado, luchando contra algo que iba mucho más allá del cansancio físico. A través de su respiración irregular,
Isabela percibió lo difícil que era para Ricardo relajarse, incluso con su presencia allí. Ocasionalmente ella escuchaba el sonido de él moviéndose inquieto, ajustando la posición o suspirando bajito. Era evidente que el camino para superar 2 décadas de insomnio no sería simple ni rápido. Durante aquella primera madrugada, Isabela permaneció despierta por horas, observando silenciosamente el sufrimiento del hombre a su lado y cuestionándose cómo podría realmente ayudarlo. No imaginaba aún que aquella sería solo la primera de muchas noches que cambiarían completamente la vida de ambos, revelando secretos profundos y creando una conexión que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar. Las semanas siguientes establecieron una rutina peculiar en la mansión del barrio La Recoleta. Todas las noches, puntualmente a las 10, Isabela llegaba para otra jornada de trabajo silenciosa al lado de Ricardo. Lo que inicialmente parecía una situación extraña e incómoda, se transformó gradualmente en una danza cuidadosamente coreografiada entre 2 personas aprendiendo a convivir con vulnerabilidades compartidas. Ricardo mantenía sus rituales obsesivos con precisión militar. Primero, caminaba por la casa verificando cada puerta y ventana, probando las cerraduras con movimientos repetitivos que revelaban años de ansiedad cristalizada en comportamientos compulsivos. Isabela observaba discretamente esta rutina, notando cómo sus hombros se tensaban con cada verificación, como si se estuviera preparando para una batalla invisible que libraba todas las noches. Después de la ronda de seguridad, Ricardo se dirigía a la cocina para beber agua en pequeños sorbos nerviosos, sosteniendo el vaso con manos que temblaban casi imperceptiblemente. Fue en ese momento cuando Isabela comenzó a percibir las primeras señales de cambio. En las primeras noches, él evitaba completamente su mirada, pero gradualmente pasó a saludarla con un discreto movimiento de cabeza. «Buenas noches, señorita Silva», murmuraba él bajito, como si probara la sensación de reconocer su presencia sin parecer demasiado necesitado. «Buenas noches, señor Ricardo», respondía ella en el mismo tono respetuoso, manteniendo la distancia profesional que ambos habían establecido como esencial para el funcionamiento de aquel arreglo inusual. En la habitación, la rutina continuaba con Ricardo ajustando las almohadas exactamente de la misma forma todas las noches, verificando que el despertador estuviera programado correctamente y colocando un vaso de agua en la mesita de noche con precisión milimétrica. Isabela se acomodaba silenciosamente en su lado de la cama, vistiendo siempre pijamas discretos y manteniendo una distancia respetuosa que lentamente comenzó a parecer menos necesaria. Durante la tercera semana, algo notable sucedió. Ricardo se durmió por casi 2 horas seguidas, algo que no ocurría desde hacía meses. Isabela permaneció despierta, observando cómo su respiración se volvía más regular y cómo los músculos tensos de su rostro finalmente se relajaban. Fue la primera vez que ella vio cómo Ricardo podía parecer en paz, sin el peso constante de la vigilancia que llevaba durante las horas de vigilia. Cuando él se despertó sobresaltado como siempre ocurría, Isabela fingió estar dormida para no avergonzarlo, pero percibió que él permaneció acostado por algunos minutos extras antes de levantarse para otra de sus caminatas nocturnas por la casa. Era un progreso pequeño pero significativo, una señal de que su presencia estaba comenzando a tener el efecto deseado. Los empleados de la mansión comenzaron a notar cambios sutiles en el comportamiento de Ricardo durante el día. Antonio comentó a Isabela una mañana que el jefe había saludado a los jardineros con un buenos días, en lugar de simplemente asentir fríamente como era su costumbre. La ama de llaves mencionó que él había dejado de quejarse por pequeños detalles imperfectos en la organización de la casa. Es como si una tormenta constante dentro de él estuviera finalmente comenzando a calmarse, observó Antonio durante una conversación matutina mientras Isabela se preparaba para irse. En 15 años trabajando aquí, nunca vi al señor Ricardo demostrar tanta paciencia con las personas a su alrededor. Isabela sentía una satisfacción profesional al percibir que estaba realmente ayudando a Ricardo, pero también comenzó a desarrollar una curiosidad genuina sobre el hombre detrás de la fachada empresarial. Durante las madrugadas silenciosas,
Ocasionalmente, él hablaba dormido, murmurando palabras fragmentadas que revelaban pedazos de su historia personal. No, no puedo llegar a tiempo, susurraba a veces moviéndose inquieto. Mamá, papá, por favor, no se vayan. Esas revelaciones involuntarias tocaban profundamente el corazón de Isabela, quien comprendía mejor el origen de la ansiedad que consumía a Ricardo. La pérdida traumática de sus padres, cuando aún era una niña, había creado un miedo profundo al abandono que se manifestaba a través de la incapacidad de relajarse cuando estaba solo. Su subconsciente permanecía en estado de alerta constante, esperando que más personas importantes desaparecieran de su vida. Durante el día, Isabela regresaba a casa y cuidaba de su madre con renovada energía. El salario generoso había permitido que Lucía tuviera acceso a los mejores medicamentos y tratamientos, resultando en una mejora visible en su condición cardíaca. Las dos mujeres pasaban las tardes conversando sobre la vida, e Isabela se sorprendió compartiendo detalles sobre Ricardo que iban más allá de lo estrictamente profesional. «Él lleva un dolor muy antiguo, mamá», dijo Isabela una de esas tardes, mientras preparaba el almuerzo en la pequeña cocina. «Es como si fuera un niño asustado atrapado dentro de un hombre exitoso. Todas las noches veo la lucha que libra solo para lograr descansar». Lucía observó a su hija con esa percepción maternal que solo años de experiencia proporcionan. «Ten cuidado, hija mía. Es admirable que quieras ayudar, pero no confundas compasión profesional con involucramiento personal. Hombres con heridas profundas pueden ser tanto una bendición como una complicación». Las palabras de su madre resonaron en la mente de Isabela durante los días siguientes, haciéndola cuestionar si sus sentimientos hacia Ricardo se mantenían dentro de los límites apropiados. Era verdad que había comenzado a preocuparse por él más allá de lo que el trabajo exigía, imaginando cómo sería su vida durante el día y si lograba encontrar momentos de paz además de las pocas horas que dormía en su presencia. En la quinta semana, un evento inesperado cambió ligeramente la dinámica entre ellos. Ricardo tuvo una pesadilla particularmente intensa, despertándose en pánico y con respiración agitada alrededor de las 2 de la madrugada. Instintivamente, Isabela se giró hacia él y, sin pensar en las reglas establecidas, extendió la mano y tocó ligeramente su brazo. «Está todo bien», susurró ella suavemente, usando el tono calmante que había desarrollado cuidando de pacientes en momentos de angustia. «Estás a salvo, está todo bien». El simple toque tuvo un efecto inmediato. Ricardo dejó de temblar, su respiración se regularizó y él se giró ligeramente hacia ella. Por un breve momento, sus miradas se encontraron en la penumbra de la habitación, e Isabela vio una gratitud profunda en sus ojos que iba mucho más allá del reconocimiento profesional. «Gracias», murmuró él bajito, y por primera vez desde que se conocieron, había una suavidad genuina en su voz. Isabela retiró la mano rápidamente, percibiendo que había cruzado una línea que ambos habían establecido como intocable. Pero el efecto de aquel momento de conexión humana permaneció en el aire, creando una intimidad que ninguno de los dos estaba preparado para procesar completamente. A la mañana siguiente, Ricardo actuó como si nada hubiera pasado, retomando la distancia profesional con aún más rigidez que antes. Pero Isabela percibió que algo fundamental había cambiado. Durante el desayuno que Antonio le servía antes de irse, notó que Ricardo tardaba más tiempo en la cocina, como si quisiera prolongar los momentos en que estaban en el mismo ambiente. «El señor Ricardo durmió mejor anoche», comentó Antonio con una discreta sonrisa. «Logró casi 4 horas seguidas de sueño. Es un récord en los últimos meses». Isabela asintió, sintiendo una mezcla de satisfacción profesional y algo más complejo que no lograba definir completamente. Estaba claro que su presencia estaba teniendo el efecto deseado, pero también se estaba volviendo evidente que la línea entre el cuidado profesional y el involucramiento personal se hacía cada vez más tenue. Durante la sexta semana, Ricardo comenzó a hacer pequeños comentarios antes de dormir, rompiendo ligeramente la regla del silencio absoluto que él mismo había establecido. Eran observaciones simples sobre el clima o los eventos del día,
pero representaban un intento cauteloso de crear una conexión humana más allá de la puramente funcional. «Llovió mucho hoy», dijo una noche mientras se acomodaba en la cama. «Los jardines estarán bonitos mañana». «Sí, las plantas realmente necesitaban agua», respondió Isabela cuidadosamente, probando si él realmente quería iniciar conversaciones o si había sido solo un comentario casual. «¿Te gustan los jardines?», se preguntó Ricardo, sorprendiendo a ambos con la pregunta personal. «Sí, me gustan. Mi madre siempre mantuvo una pequeña huerta en casa. Ella dice que cuidar plantas enseña paciencia y esperanza», respondió Isabela, permitiendo que un poco de su personalidad se transparentara. «Paciencia y esperanza», repitió Ricardo pensativamente. «Dos cosas que tengo dificultad en cultivar». La honestidad vulnerable de la observación creó un momento de silencio cargado de significado. Isabela sintió que Ricardo estaba ofreciendo un atisbo de la persona que existía detrás de la armadura empresarial, y ella se vio queriendo conocer más sobre los pensamientos y sentimientos que él mantenía tan cuidadosamente guardados. Esas pequeñas conversaciones nocturnas se convirtieron en parte regular de la rutina, siempre breves y cuidadosas, pero gradualmente más personales. Ricardo comenzó a compartir observaciones sobre su trabajo, mencionando desafíos empresariales y decisiones difíciles que enfrentaba. Isabela, por su parte, hablaba sobre su experiencia como enfermera y sobre los planes que tenía para cuidar mejor de su madre. Durante una de esas conversaciones, Ricardo mencionó casualmente que había implementado un nuevo programa de asistencia médica para los empleados de su empresa. «Me di cuenta de que muchas familias estaban enfrentando dificultades para costear tratamientos básicos», explicó él. «Me pareció lo correcto». Isabela sonrió en la oscuridad, reconociendo que los cambios en Ricardo no se limitaban a su sueño, sino que se estaban manifestando en su forma de tratar a las personas a su alrededor. El hombre frío y distante que había conocido semanas atrás estaba revelando gradualmente una capacidad de empatía y generosidad que probablemente siempre había existido, pero había permanecido enterrada bajo años de protección emocional. Conforme se acercaba el segundo mes, tanto Ricardo como Isabela comenzaron a percibir que el arreglo que inicialmente parecía temporal y estrictamente profesional se estaba transformando en algo más complejo y significativo. Ninguno de los dos estaba preparado para reconocer completamente la naturaleza de esa transformación, pero ambos sentían que sus vidas estaban cambiando de formas que iban mucho más allá del sueño reparador y la estabilidad financiera. El tercer mes trajo un cambio inesperado que pondría a prueba los límites de la relación profesional que Ricardo e Isabela habían construido cuidadosamente. Era una mañana de jueves, cuando el teléfono sonó en la casa de la familia Silva, interrumpiendo bruscamente el desayuno que las dos mujeres compartían en paz. La voz del médico cardiólogo al otro lado de la línea trajo noticias que harían que el mundo de Isabela se desmoronara momentáneamente. «Señorita Silva, necesito que traiga a su madre al hospital inmediatamente. Los últimos exámenes revelaron complicaciones que requieren internación urgente», explicó el doctor Enrique con la seriedad que solo las situaciones graves demandan. Lucía, que había escuchado partes de la conversación, tomó la mano de su hija con fuerza, intentando transmitirle valor en una situación que ambas temían desde hacía meses. Sus problemas cardíacos se habían agravado gradualmente, a pesar de los mejores medicamentos que el generoso salario de Isabela permitía costear. La realidad inevitable que intentaban evitar finalmente había llegado. «Mamá, llevaremos solo lo esencial. El médico dijo que podría ser cuestión de días o semanas», dijo Isabela, intentando mantener la voz firme mientras preparaba una pequeña maleta con ropa y medicamentos. Durante el trayecto en taxi hasta el Hospital General de Buenos Aires, Lucía observó la preocupación estampada en el rostro de su hija y sintió la necesidad de ofrecerle palabras de tranquilidad que ella misma necesitaba escuchar. «Isabela, hija mía, has construido una vida estable y has encontrado un trabajo que te permite cuidarme. No te sientas culpable por nada de lo que pueda pasar». La internación de Lucía en la unidad cardíaca del hospital trajo una serie de complicaciones que Isabela no había previsto.
Como enfermera, conocía los procedimientos y protocolos médicos, pero como hija, se sentía completamente vulnerable ante la posibilidad de perder a la persona más importante de su vida. Los médicos explicaron que sería necesario un procedimiento quirúrgico delicado, con costos que superaban significativamente sus ahorros. Durante los 3 primeros días de internación, Isabela prácticamente vivía en el hospital, alternando entre cuidar de su madre durante el día y asistir al trabajo en la mansión de Ricardo durante la noche. El agotamiento físico y emocional comenzó a reflejarse en su apariencia y comportamiento, algo que no pasó desapercibido para los ojos atentos de Ricardo. «Señorita Silva, ¿está bien? Parece más cansada de lo normal», preguntó Ricardo una de esas noches, rompiendo la rutina de comentarios superficiales que habían establecido. Isabela dudó antes de responder, debatiendo internamente cuánto debería compartir de su vida personal con su empleador. La vulnerabilidad del momento y la fatiga acumulada hicieron que su guardia profesional bajara ligeramente. «Mi madre está internada. Problemas cardíacos graves que requieren cirugía». La respuesta simple pero cargada de preocupación tocó algo profundo en Ricardo. Durante años se había acostumbrado a ver a las personas a su alrededor como empleados o proveedores de servicios, manteniendo distancia emocional de sus asuntos personales. Pero con Isabela era diferente. Su presencia se había vuelto esencial no solo para su sueño, sino para una sensación de paz que no experimentaba desde hacía décadas. «Si necesita faltar al trabajo para cuidarla, eso no será un problema», dijo Ricardo, sorprendiendo a ambos con la espontaneidad de la oferta. «Su madre la necesita ahora. No puedo darme el lujo de faltar. El pago semanal es lo que está costeando los medicamentos y el tratamiento de ella», respondió Isabela honestamente, revelando más sobre su situación financiera de lo que pretendía. Ricardo permaneció en silencio por algunos minutos, procesando las implicaciones de lo que acababa de escuchar. La mujer que dormía a su lado todas las noches, ofreciéndole la paz que tanto buscaba, estaba sacrificando su bienestar personal para seguir trabajando y costear el tratamiento médico de su madre. La ironía de la situación lo golpeó profundamente. A la mañana siguiente, Antonio entregó a Isabela un sobre sellado antes de que ella dejara la mansión. Dentro había un cheque de 50,000 pesos y una carta escrita a mano con la propia letra de Ricardo, algo que ella nunca había visto antes. «Señorita Silva, use este recurso para garantizar que su madre reciba los mejores cuidados médicos disponibles. Considere un adelanto salarial, que podrá ser descontado gradualmente cuando le sea conveniente. Su dedicación al trabajo, incluso enfrentando circunstancias personales difíciles, demuestra un carácter que merece ser reconocido. Atentamente, Ricardo Alemán». Isabela leyó la carta 3 veces antes de lograr procesar completamente el gesto generoso. 50,000 pesos cubrirían no solo la cirugía de su madre, sino que garantizarían cuidados de primera calidad y medicamentos por meses. Lágrimas de gratitud y alivio rodaron por su rostro mientras doblaba cuidadosamente la carta y guardaba el cheque en su bolso. Esa tarde, cuando le llevó la noticia a Lucía en el hospital, la reacción de su madre fue una mezcla de alegría y preocupación maternal. «Este hombre tiene un corazón generoso, pero ten cuidado, Isabela. Gestos como este pueden crear expectativas o sentimientos que complican las relaciones profesionales», advirtió Lucía con la sabiduría que solo años de experiencia de vida proporcionan. La cirugía de Lucía fue programada para la semana siguiente, y el éxito del procedimiento quitó un peso enorme de los hombros de Isabela. Durante el periodo de recuperación, ella logró concentrarse mejor en su trabajo en la mansión, notando que Ricardo parecía genuinamente interesado en saber sobre la evolución del cuadro de su madre. «¿Cómo se siente hoy? ¿Y su madre? ¿Cómo va la recuperación?», se convirtió en una pregunta regular de Ricardo durante sus breves conversaciones nocturnas. «Ella está mejorando día a día. Los médicos dicen que la cirugía fue un éxito total», respondía Isabela, siempre seguida de «No tengo palabras para agradecer su generosidad. Usted salvó su vida». «Fue solo lo correcto», respondía Ricardo siempre, pero Isabela percibía un tono diferente en su voz, una suavidad que no existía antes. Durante una de esas noches,
Mientras conversaban en la penumbra de la habitación, Ricardo sorprendió a Isabela con una revelación que explicaba mucho sobre su personalidad y comportamiento. Nunca tuve la oportunidad de cuidar a alguien enfermo. Cuando mis padres partieron, yo era muy joven para entender o ayudar. Siempre me pregunté cómo sería poder hacer la diferencia en la vida de alguien que está sufriendo. La vulnerabilidad de la confesión creó una intimidad entre ellos que trascendía completamente los límites profesionales. Isabela sintió que Ricardo estaba compartiendo una parte de su alma que probablemente nunca había revelado a nadie. Usted hizo una diferencia enorme en mi vida y en la vida de mi madre. Eso tiene un valor inestimable. Hay algo en ti que me hace querer ser una persona mejor, dijo Ricardo en una voz casi susurrada. Desde que empezaste a trabajar aquí, no solo duermo mejor, sino que me siento menos solo en el mundo. El peso emocional de aquellas palabras llenó la habitación de una tensión que ninguno de los dos sabía cómo procesar. Isabela sintió su corazón acelerarse, percibiendo que los sentimientos que había intentado mantener bajo control estaban siendo correspondidos de una forma que nunca había imaginado posible. «Ricardo», dijo ella, usando su primer nombre por primera vez sin el formal señor, «tú no eres la persona fría y distante que crees ser. Veo la gentileza en tus acciones, la generosidad en tus gestos, el dolor que llevas y la fuerza que usas para superarlo todos los días». La conversación fue interrumpida por el suave sonido de la lluvia comenzando a caer afuera, creando una banda sonora perfecta para el momento de reconocimiento mutuo que estaban experimentando. Ricardo se giró ligeramente en la cama, quedando de frente a Isabela por primera vez desde que comenzaron a trabajar juntos. «¿Puedo confesar algo?», preguntó Ricardo, su voz cargada de nerviosismo y determinación. «Las primeras semanas fueron difíciles porque estaba intentando no notar lo especial que eres. Pero ahora me doy cuenta de que luchar contra esto me está dejando más ansioso que el propio problema del sueño». Isabela sintió que estaba ante un momento decisivo que definiría completamente el futuro de ambos. Podía mantener las barreras profesionales y preservar la relación de trabajo, o permitir que los sentimientos genuinos que habían desarrollado el uno por el otro se manifestaran naturalmente. «Yo también he luchado contra sentimientos que van más allá de lo profesional», admitió Isabela suavemente. «Todas las noches observo tu lucha por encontrar la paz y deseo poder hacer más que solo estar presente. Te has vuelto importante para mí de una forma que nunca planeé». El silencio que siguió fue diferente de todos los demás que habían compartido. No era el silencio tenso de las primeras noches o el silencio cómodo de la rutina establecida. Era el silencio cargado de posibilidades que surge cuando dos personas reconocen mutuamente que sus sentimientos trascendieron las circunstancias que las unieron. «No sé cómo manejar esto», confesó Ricardo. «He vivido tanto tiempo aislado emocionalmente que no sé cómo permitirme sentir algo genuino por otra persona sin entrar en pánico por la posibilidad de perderla». «No necesitamos tener todas las respuestas ahora», respondió Isabela, con la sabiduría práctica que había desarrollado cuidando de personas en momentos vulnerables. «Podemos simplemente permitir que esto se desarrolle naturalmente, sin presión ni expectativas irreales». Esa noche, por primera vez, Ricardo logró dormir 5 horas seguidas. Pero más importante que el sueño reparador fue la sensación de que finalmente había encontrado a alguien con quien podía compartir sus miedos y vulnerabilidades sin juicio. Isabela, por su parte, sintió que había descubierto en el hombre complejo a su lado no solo a un empleador generoso, sino a alguien cuya compañía genuinamente valoraba. Cuando amaneció, ambos supieron que algo fundamental había cambiado entre ellos y que a partir de ese momento necesitarían redefinir no solo su relación profesional, sino también sus expectativas sobre lo que el futuro podría deparar para dos corazones que habían encontrado el uno en el otro exactamente aquello que no sabían que estaban buscando. Los días que siguieron a la confesión mutua trajeron una transformación en la dinámica entre Ricardo e Isabela, que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar. Durante las 2 semanas siguientes,
Las conversaciones nocturnas se volvieron más íntimas y personales, creando una conexión emocional que Ricardo simultáneamente deseaba y temía. Era como si estuviera caminando en una cuerda floja entre la necesidad desesperada de conexión humana y el terror paralizante de volverse vulnerable nuevamente. Durante una de esas noches, algo sucedió que cambió completamente la perspectiva de Ricardo sobre la situación en la que se encontraban. Habían conversado por casi una hora sobre sueños y aspiraciones, con Isabela compartiendo su deseo de hacer un posgrado en cardiología pediátrica y Ricardo revelando que siempre había querido viajar por Argentina, conociendo lugares donde nunca había estado debido a compromisos empresariales. ¿Alguna vez pensaste en tomarte unas vacaciones de verdad? Sin teléfono, sin reuniones, solo tú explorando lugares nuevos, preguntó Isabela, girándose ligeramente en la cama para observar mejor su rostro en la penumbra. No sé si lograría relajarme completamente lejos de casa, admitió Ricardo. Durante mucho tiempo esta mansión fue mi fortaleza contra el mundo exterior. La idea de estar en territorio desconocido me pone ansioso. Pero imagina lo liberador que sería, insistió Isabela suavemente. Despertarte sin horarios rígidos, descubrir lugares donde nadie te conoce, como el empresario exitoso, solo como Ricardo. La simplicidad con la que Isabela pronunció su nombre, cargada de afecto genuino, creó un momento de intimidad tan intenso que Ricardo sintió su corazón acelerarse peligrosamente. Sin pensar en las consecuencias, extendió la mano y tocó ligeramente su rostro, acariciando su mejilla con una ternura que sorprendió a ambos. Isabela, susurró él usando su primer nombre por primera vez, tú me haces creer que quizás yo pueda ser solo Ricardo. El momento que siguió estuvo cargado de una tensión romántica a la que ninguno de los dos pudo resistirse completamente. Ricardo se acercó lentamente, e Isabela no se apartó. Sus labios se encontraron en un beso suave y vacilante, lleno de años de soledad, siendo curados por el primer contacto genuinamente íntimo que ambos experimentaban en mucho tiempo. Cuando se separaron, Ricardo apoyó la frente en la de ella, respirando con dificultad y luchando contra emociones que había mantenido reprimidas durante décadas. «Esto no debería haber pasado», murmuró, pero su voz no denotaba arrepentimiento, solo confusión sobre cómo procesar sentimientos tan intensos. «¿Por qué no?», preguntó Isabela delicadamente, manteniendo sus manos apoyadas en su pecho. ¿No somos dos personas que encontraron algo especial el uno en el otro? La pregunta, simple pero profunda, desató todos los miedos que Ricardo había acumulado desde la infancia. Durante el resto de la noche, apenas logró dormir, su mente trabajando incansablemente, procesando las implicaciones de aquel beso y lo que significaba para su vida cuidadosamente controlada. A la mañana siguiente, cuando Isabela se preparaba para irse, Ricardo estaba visiblemente tenso y distante. Evitó su mirada durante el desayuno y respondió a sus intentos de conversación con monosílabos cortantes que recordaban al hombre frío que ella había conocido el primer día de trabajo. «Ricardo, ¿está todo bien?», preguntó Isabela, preocupada por el cambio drástico en su comportamiento. «Señorita Silva, le pido que mantenga la formalidad apropiada para nuestra relación profesional», respondió él fríamente, usando el tono empresarial que había abandonado semanas atrás. La frialdad repentina golpeó a Isabela como un puñetazo en el estómago. En cuestión de horas, Ricardo había vuelto a tratarla como una empleada cualquiera, negando completamente la intimidad que habían compartido. Ella salió de la mansión esa mañana sintiéndose confusa, rechazada y cuestionando si había interpretado erróneamente todas las señales que pensaba haber recibido. Durante los días que siguieron, Ricardo retomó su postura de distanciamiento emocional con una rigidez aún mayor que antes. Volvió a verificar las cerraduras de forma más obsesiva, pasó a evitar conversaciones durante las comidas y trataba a Isabela con una cortesía fría que dolía más que la hostilidad abierta. La transformación no pasó desapercibida para los empleados de la mansión. Antonio notó que Ricardo había vuelto a gritar a los jardineros por pequeños detalles y había despedido a 2 amas de llaves en una semana por errores insignificantes.
Era como si todo el progreso emocional de los últimos meses se hubiera borrado de repente. «El señor Ricardo está más irritado de lo normal», comentó Antonio a Isabela una mañana. Ayer despidió a Juan, el jardinero, porque algunas flores estaban marchitas. Juan trabaja aquí desde hace 15 años y nunca había tenido problemas antes. Isabela sintió una mezcla de tristeza y frustración al escuchar sobre el comportamiento de Ricardo. Percibía que él estaba luchando contra sus sentimientos, pero su forma de manejar la situación estaba hiriendo a personas inocentes que dependían de sus empleos para mantener a sus familias. Durante el cuarto mes, la tensión en la habitación se volvió casi insoportable. Ricardo dormía aún peor que antes, frecuentemente despertándose en pánico y caminando por la casa durante horas. Isabela permanecía acostada en silencio, observando su lucha interna y deseando poder ayudar, pero sabiendo que cualquier intento de acercamiento sería rechazado con frialdad. Una noche, la situación llegó al límite cuando Ricardo tuvo una pesadilla particularmente violenta, gritando en sueños palabras fragmentadas sobre pérdida y abandono. Isabela no pudo fingir más indiferencia y se acercó a él intentando despertarlo suavemente. «Ricardo, despierta. Es solo una pesadilla», susurró, tocando ligeramente su hombro. Él despertó bruscamente, desorientado y respirando con dificultad. Por un momento, sus miradas se encontraron e Isabela vio el dolor crudo en sus ojos antes de que la máscara de frialdad volviera a formarse. «No necesito tu piedad», dijo él con dureza, apartándose de su toque. «Estás aquí para hacer un trabajo, no para cuidar de mis problemas personales». «Pero me importas», respondió Isabela, permitiendo que su frustración se transparentara en la voz. «No puedes simplemente fingir que nada pasó entre nosotros. No puedes negar que existe algo real aquí». Ricardo se levantó de la cama bruscamente, caminando hasta la ventana y dándole la espalda. «Estás confundiendo gratitud con algo que no existe. Soy tu empleador. Tú eres mi empleada. Cualquier cosa más allá de eso fue un error de juicio mío». Las palabras cortantes fueron como puñaladas en el corazón de Isabela. Ella sabía que Ricardo estaba mintiendo, que estaba luchando contra sentimientos genuinos por miedo a lo que pudieran significar. Pero la crueldad deliberada de sus palabras la hizo cuestionar si realmente conocía al hombre que creía haber descubierto detrás de la fachada empresarial. «Eres un cobarde», dijo Isabela, levantándose también y encarándolo directamente. «Prefieres herir a las personas que te importan que arriesgarte a ser feliz. Prefieres vivir solo y amargado que aceptar que alguien puede amarte genuinamente». La palabra amar resonó por la habitación como un trueno, revelando sentimientos que Isabela ni siquiera había admitido completamente para sí misma. Ricardo se giró lentamente, sus ojos revelando una mezcla de pánico y deseo que confirmaba todo lo que ella sospechaba sobre sus verdaderos sentimientos. «Tú no me conoces», dijo él con voz tensa. «No sabes nada sobre las razones por las que mantengo distancia de las personas. Si conocieras mi historia completa, entenderías por qué las relaciones cercanas son imposibles para mí». «Entonces cuéntame», desafió Isabela, dando un paso hacia él. «Deja de esconderte detrás de esa armadura de frialdad y déjame conocer quién eres realmente. Deja de castigarte por tragedias que sucedieron cuando eras niño». Ricardo permaneció en silencio por largos minutos, librando una batalla interna entre el deseo de abrirse completamente y el miedo paralizante que lo acompañaba desde hacía décadas. Finalmente, se volvió hacia la cama y se acostó de espaldas a Isabela, señalando que la conversación había terminado. «Mañana hablaré con Antonio sobre encontrar una sustituta», dijo él con voz fría y final. «Este arreglo claramente ya no está funcionando». La amenaza de despido golpeó a Isabela como un balde de agua fría. En pocos segundos, ella procesó todas las implicaciones de esa decisión: la pérdida del salario que garantizaba el tratamiento de su madre, el fin de la conexión más profunda que había experimentado en años, y la confirmación de que Ricardo prefería destruir algo hermoso que enfrentar sus miedos. «Estás cometiendo un error», dijo Isabela con dignidad, volviendo a su lado de la cama.
Pero si eso es lo que realmente quieres, no lucharé contra tu decisión. Solo quiero que sepas que estás tirando algo que podría ser extraordinario por miedo a algo que quizás ni siquiera suceda. El resto de la noche transcurrió en silencio absoluto, pero ambos permanecieron despiertos, procesando el fin de algo que se había vuelto mucho más importante de lo que cualquiera hubiera imaginado posible. Ricardo luchaba contra el impulso de disculparse y admitir que estaba equivocado, mientras Isabela intentaba aceptar que el hombre del que se había enamorado quizás fuera incapaz de superar los traumas que lo definían. Cuando amaneció, ambos supieron que aquella sería probablemente la última noche que pasarían juntos y que las decisiones tomadas en los próximos días determinarían si lograrían encontrar un camino de regreso el uno al otro o si permanecerían para siempre como dos personas que casi descubrieron algo extraordinario, pero permitieron que el miedo destruyera sus posibilidades de felicidad. La mañana siguiente trajo una sensación de vacío a la mansión del barrio La Recoleta que Antonio no experimentaba desde hacía meses. Ricardo había cumplido su amenaza, despidiendo a Isabela con una frialdad empresarial que contrastaba dolorosamente con la conexión emocional que todos los empleados habían observado desarrollarse entre ellos. El pago final fue entregado sin ceremonias, acompañado solo de una carta formal de agradecimiento por los servicios prestados. Durante la primera semana sin Isabela, Ricardo intentó convencerse a sí mismo de que había tomado la decisión correcta. Retomó su rutina de insomnio completo, pasando las madrugadas caminando por los pasillos de la mansión o trabajando obsesivamente en su oficina. Pero la ausencia de ella era palpable en cada rincón de la casa, especialmente en la habitación donde había experimentado las únicas noches de paz en décadas. Señor Ricardo, quizás deberíamos considerar contratar a otra persona para el mismo trabajo, sugirió Antonio delicadamente durante un desayuno tenso. El empleado leal había presenciado la transformación positiva de su jefe durante los meses con Isabela y ahora observaba con preocupación la regresión completa a los patrones destructivos de antes. «Eso no será necesario», respondió Ricardo secamente, evitando la mirada preocupada de Antonio. «Logré manejar mi condición durante años antes de que la señorita Silva llegara, y puedo seguir haciéndolo». Pero la realidad era muy diferente de lo que Ricardo quería admitir. Sin la presencia tranquilizadora de Isabela, sus pesadillas se intensificaron dramáticamente. Se despertaba todas las noches gritando, sudoroso y desorientado, reviviendo no solo la pérdida traumática de sus padres, sino ahora también el dolor autoinfligido de haber alejado a la única persona que había logrado ofrecerle paz genuina. Durante el día, su comportamiento en la oficina se volvió errático y cruel. Empleados que se habían acostumbrado a su nueva paciencia y consideración volvieron a andar con pies de plomo a su alrededor. Se tomaron decisiones empresariales importantes impulsivamente, resultando en pérdidas financieras significativas que sus socios comenzaron a cuestionar abiertamente. «Ricardo, necesitas tomarte un descanso», dijo Marcelo Ferrero, su socio desde hacía 10 años, durante una reunión particularmente tensa. «Tus decisiones recientes están poniendo en riesgo a la empresa. No eres la misma persona que conocemos». «Estoy perfectamente capaz de manejar mis negocios», replicó Ricardo con una agresividad que sorprendió a todos en la sala de conferencias. «Si cuestionan mi competencia, quizás sea hora de replantearnos nuestra sociedad». La amenaza infundada creó un clima de tensión que se extendió por todos los aspectos de su vida profesional. Por primera vez en años, Ricardo estaba poniendo en riesgo el imperio que había construido, simplemente porque no lograba procesar adecuadamente el dolor que se había causado a sí mismo al alejar a Isabela. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Isabela luchaba contra sus propios demonios. La pérdida súbita del empleo no solo había creado dificultades financieras, sino también un vacío emocional que ella no esperaba sentir tan intensamente. Durante años, se había concentrado exclusivamente en cuidar de otras personas, primero de su madre y luego de Ricardo, y ahora se veía perdida sin tener a nadie que necesitara sus cuidados especializados. «Hija mía, estás sufriendo más de lo que quieres admitir»,
observó Lucía durante un almuerzo silencioso en la pequeña cocina de casa. La recuperación completa de la cirugía cardíaca le había devuelto el color al rostro, pero ahora era Isabela quien parecía pálida y abatida. «Estoy bien, mamá. Es solo cuestión de encontrar otro empleo», respondió Isabela, hojeando mecánicamente los clasificados del periódico local. Pero había enviado currículums a decenas de hospitales y clínicas sin recibir una sola respuesta positiva, y los ahorros se estaban agotando rápidamente. «No estoy hablando de dinero», dijo Lucía con la percepción maternal que solo años de experiencia proporcionan. «Estoy hablando del corazón roto que estás intentando esconder. Te enamoraste de él, ¿verdad?» La pregunta directa de su madre rompió las defensas emocionales que Isabela había intentado mantener. Lágrimas comenzaron a rodar por su rostro mientras ella finalmente admitía para sí misma la profundidad de los sentimientos que había desarrollado por Ricardo. «Pensé que él sentía lo mismo», confesó entre sollozos. «Por algunos momentos creí que habíamos encontrado algo especial, pero quizás interpreté mal toda la situación. Quizás para él nunca fui más que una empleada conveniente». Lucía se acercó y envolvió a su hija en un abrazo apretado, ofreciéndole el consuelo que solo las madres saben dar. Los hombres con heridas profundas a veces hieren a las personas que aman porque tienen miedo de ser heridos primero. Eso no justifica su comportamiento, pero quizás lo explique. Las semanas se arrastraron con ambos intentando reconstruir sus vidas por separado, pero ambos fracasando miserablemente. Ricardo había sustituido el sueño reparador por una combinación peligrosa de medicamentos y alcohol, creando un ciclo destructivo que preocupaba profundamente a Antonio. Durante las madrugadas solitarias, él frecuentemente se encontraba caminando hasta la habitación donde había dormido junto a Isabela, esperando sentir algún vestigio de su presencia tranquilizadora. Fue durante una de esas noches, 3 semanas después del despido, que algo sucedió que cambiaría completamente la perspectiva de Ricardo sobre sus elecciones recientes. Había tomado una dosis excesiva de medicamentos para dormir, combinados con algunas dosis de whisky, en un intento desesperado de conseguir algunas horas de descanso. El resultado fue una reacción adversa que lo dejó desorientado y con dificultades respiratorias. Antonio encontró a Ricardo desmayado en el suelo de la habitación a las 2 de la mañana, después de escuchar ruidos extraños provenientes del piso superior. La escena que encontró lo aterrorizó. Su jefe estaba pálido, respirando con dificultad y claramente en estado de emergencia médica. Con manos temblorosas llamó al servicio de emergencia y sin pensarlo 2 veces llamó también a Isabela. El teléfono sonó varias veces antes de que Isabela contestara, aún somnolienta. «¿Aló? Señorita Silva, soy Antonio. El señor Ricardo está muy mal. La ambulancia está en camino, pero puede que haya tomado demasiados medicamentos. ¿Podría usted...? Usted sabe qué hacer en emergencias médicas». La desesperación en la voz de Antonio despertó inmediatamente todos los instintos profesionales de Isabela. Sin dudarlo, salió de la cama y se vistió rápidamente. «Voy para allá. Manténgalo consciente si es posible y no deje que vomite acostado». Durante el trayecto en taxi hasta el barrio La Recoleta, Isabela intentó mantener la mente enfocada en los procedimientos médicos necesarios, pero no podía evitar que su corazón se acelerara con preocupación. A pesar de todo el dolor que Ricardo le había causado, la posibilidad de perderlo definitivamente la aterrorizaba de una manera que revelaba la profundidad de sus sentimientos. Llegó a la mansión casi al mismo tiempo que la ambulancia. El paramédico que la conocía de la época del hospital la saludó profesionalmente. «Isabela, qué bueno que estás aquí. Paciente masculino, 35 años, posible sobredosis de medicamentos combinados con alcohol». Ella entró en la habitación donde Ricardo estaba siendo atendido, pálido pero consciente. Sus ojos se encontraron por un breve momento, y ella vio en ellos una mezcla de sorpresa, gratitud y algo que parecía mucho a arrepentimiento. Pero no había tiempo para conversaciones emotivas. La situación médica demandaba atención total. «Presión arterial baja, respiración superficial», informó el paramédico.
Vamos a necesitar llevarlo al hospital para monitoreo y posible lavado gástrico. Durante todo el procedimiento de estabilización y traslado, Isabela trabajó junto al equipo médico con la eficiencia profesional que había desarrollado a lo largo de los años. Pero Antonio notó cómo sus manos temblaban ligeramente y cómo ella verificaba constantemente los signos vitales de Ricardo con una atención que iba más allá de lo puramente profesional. En el hospital, mientras Ricardo permanecía en observación en la emergencia, Isabela conversó con el médico responsable sobre su condición. Doctor Santos, el paciente tiene historial de insomnio crónico y puede haber desarrollado dependencia de medicamentos para dormir. Esta combinación con alcohol podría haber sido fatal. ¿Usted lo conoce bien?, preguntó el médico, notando el nivel de detalles que Isabela poseía sobre el caso. Yo era su cuidadora nocturna hasta hace poco, respondió ella, luchando contra las emociones que amenazaban con desbordarse. Él sufre de ansiedad severa relacionada con el sueño desde la infancia. Cuando Ricardo finalmente despertó completamente, algunas horas después, la primera persona que vio fue a Isabela sentada en una silla junto a su cama de hospital. Ella estaba leyendo un libro de enfermería, pero él podía ver por las ojeras que había pasado toda la noche en vigilia, cuidándolo incluso después de haber sido despedida tan cruelmente. «¿Viniste?», dijo él con voz ronca, aún afectado por los medicamentos. «Antonio me llamó. Estabas en estado grave», respondió ella profesionalmente, pero Ricardo podía detectar la preocupación genuina detrás de su máscara profesional. Casi Ricardo se detuvo procesando la magnitud de lo que había sucedido. «Si no hubieras venido, no pienses en eso ahora. Lo importante es que estás bien», dijo Isabela, finalmente permitiendo que un poco de su emoción se transparentara. «Pero necesitas dejar de autodestruirte, Ricardo. Necesitas encontrar una forma más saludable de lidiar con tus demonios». El momento de vulnerabilidad en el hospital creó una apertura para que Ricardo finalmente confrontara la realidad de sus elecciones. Ver a Isabela allí, cuidándolo incluso después de haber sido rechazada tan duramente, lo obligó a reconocer cuán profundamente había herido no solo a ella, sino a sí mismo. «Isabela», dijo él con dificultad, «cometí el mayor error de mi vida cuando te despedí. No porque te necesite profesionalmente, sino porque me enamoré de ti, y eso me aterrorizó más que cualquier pesadilla que haya tenido». La confesión honesta y vulnerable creó un silencio cargado de posibilidades entre ellos, donde finalmente podrían comenzar a construir algo basado en la verdad emocional, en lugar del miedo y la negación. La confesión de Ricardo en el hospital creó un momento de silencio que pareció eterno para ambos. Isabela lo miró a los ojos y vio por primera vez al hombre completamente despojado de sus defensas, vulnerable y genuinamente arrepentido. Ya no era el empresario controlador ni el paciente que necesitaba cuidados profesionales, sino simplemente Ricardo, un hombre que había encontrado el coraje para admitir sus miedos más profundos. «¿Casi te matas por miedo a enamorarte?», preguntó Isabela suavemente, intentando procesar la complejidad emocional de la situación. «Ricardo, ¿no ves lo contradictorio que es eso? Estabas tan aterrorizado por la posibilidad de perderme que casi te perdiste tú primero». Ricardo cerró los ojos, permitiendo que las palabras de Isabela penetraran en las capas de autoprotección que había construido a lo largo de los años. «Sé que parece una locura, pero cuando me di cuenta de lo importante que te habías vuelto para mí, entré en pánico. Todas las personas que amé en la vida me dejaron. Mis padres, mis abuelos, incluso amigos cercanos, todos finalmente se fueron. Pensé que sería más fácil alejarte primero que esperar a que me abandonaras. Pero yo nunca demostré intención de irme», respondió Isabela, sentándose en el borde de la cama del hospital. «De hecho, luché por quedarme. Intenté mostrarte que tus miedos no se basaban en la realidad actual, sino en traumas del pasado. Lo sé ahora», admitió Ricardo, tomando tímidamente su mano. «Estos días sin ti fueron los peores de mi vida adulta, no solo por el insomnio, sino porque finalmente entendí que estaba viviendo una vida incompleta. Tú me trajiste no solo sueño, sino esperanza, y lo tiré todo por cobardía.
La honestidad cruda de la confesión tocó profundamente el corazón de Isabela. Como enfermera, había cuidado de muchos pacientes en momentos vulnerables, pero nunca se había enamorado de alguien cuyas heridas emocionales eran tan profundas como las de Ricardo. Ella podía ver al niño asustado de 8 años, escondido dentro del hombre exitoso de 35. Ricardo, si vamos a intentar construir algo juntos, necesito que entiendas algunas cosas, dijo ella con la firmeza amable que caracterizaba su personalidad. No puedo ser tu salvadora ni tu terapia. Puedo ser tu compañera, tu pareja, alguien que te ama y te apoya, pero tú necesitas hacer el trabajo de curación necesario. ¿Me amarías aún sabiendo todos mis problemas?, preguntó Ricardo con una vulnerabilidad que rompió el corazón de Isabela. Ya te amo, respondió ella simplemente. Te amo desde hace semanas, quizás desde aquella primera noche, cuando vi cómo luchabas por encontrar la paz. Amo al hombre generoso que pagó por la cirugía de mi madre. Amo al jefe que estaba aprendiendo a tratar a los empleados con gentileza. Amo al Ricardo que me dejó ver su vulnerabilidad. El impacto de la declaración de amor hizo que Ricardo sintiera una emoción tan intensa que las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. A sus 35 años, era la primera vez que alguien le decía «te amo» desde la partida prematura de sus padres. La sensación era simultáneamente aterradora y liberadora. «Yo también te amo, Isabela», dijo él con voz entrecortada por la emoción. «Te amo de una forma que no sabía que era posible para alguien como yo, y prometo que buscaré ayuda profesional para lidiar con mis miedos. No quiero que mi pasado destruya nuestro futuro». La reconciliación en el hospital marcó el inicio de una nueva fase en la relación entre ellos. Ricardo recibió el alta al día siguiente con recomendaciones médicas rigurosas sobre medicamentos y la indicación de buscar ayuda psicológica especializada. Isabela no regresó inmediatamente a la mansión como empleada, sino como alguien que estaba construyendo una relación amorosa basada en la honestidad y el cuidado mutuo. Durante las 2 semanas siguientes se vieron todos los días, pero de forma completamente diferente. Ricardo la llevaba a cenar a restaurantes acogedores de Buenos Aires, donde conversaban durante horas sobre sueños, miedos y planes para el futuro. Isabela lo acompañó a sus primeras consultas con un psicólogo especializado en traumas de infancia, ofreciéndole apoyo emocional sin intentar asumir el papel de terapeuta. El doctor Enrique explica que mi miedo al abandono se manifiesta a través de comportamientos de sabotaje, contó Ricardo durante un paseo por el Parque 3 de Febrero. Cuando me siento muy cerca de alguien, inconscientemente, creo situaciones que fuerzan a esa persona a dejarme, confirmando mis peores miedos. Pero ahora eres consciente de ese patrón, observó Isabela, caminando a su lado por el sendero que bordeaba el lago. Eso significa que puedes elegir actuar diferente cuando sientas ese impulso. Es más difícil de lo que parece, admitió Ricardo. Hay momentos en que todavía siento pánico cuando tardas en responder un mensaje o cuando necesitas cancelar una cita por tu madre. Mi primera reacción es pensar que te estás alejando. ¿Y cuál ha sido tu segunda reacción?, preguntó Isabela, deteniéndose para observar a los patos en el lago. Conversar contigo sobre lo que estoy sintiendo, en lugar de crear una discusión o alejarme, respondió Ricardo con una sonrisa orgullosa. El doctor Enrique llama a eso comunicación emocional directa. La transparencia emocional que Ricardo estaba desarrollando a través de la terapia creó una base sólida para el crecimiento de la relación. Isabela podía ver cómo él luchaba contra sus instintos autodestructivos y elegía conscientemente confiar en ella. Era un proceso gradual, pero ella admiraba el coraje que él demostraba al enfrentar décadas de condicionamiento emocional negativo. Durante ese periodo, Ricardo también comenzó a implementar cambios significativos en su empresa. Reinstaló a Juan, el jardinero despedido injustamente, con un aumento salarial y una sincera disculpa. Creó un programa de asistencia psicológica para empleados, reconociendo que muchos podrían estar enfrentando sus propias batallas emocionales silenciosas. Mis socios están impresionados con los cambios, contó Ricardo durante una cena romántica en el centro histórico de Buenos Aires.
Dicen que nunca me habían visto tan equilibrado y enfocado. Irónico, considerando que estoy lidiando con más cuestiones personales que nunca. Quizás sea exactamente por eso, sugirió Isabela. Cuando dejamos de huir de nuestros problemas y comenzamos a enfrentarlos, liberamos energía que estaba siendo desperdiciada en autoprotección. Después de un mes de noviazgo oficial, Ricardo tomó una decisión que sorprendió incluso a Isabela. La llevó al cementerio donde sus padres estaban enterrados, un lugar que visitaba solo una vez al año, en el aniversario de la tragedia. Era la primera vez que llevaba a alguien con él. «A ellos les hubieras gustado», dijo Ricardo, de pie ante las dos lápidas sencillas pero bien cuidadas. «Mi madre siempre decía que yo era demasiado serio para un niño, que necesitaba encontrar a alguien que me hiciera reír. Tú lo haces». Isabela tomó su mano mientras él conversaba con sus padres como si estuvieran presentes, contándoles sobre su vida, sobre el negocio exitoso que había construido y especialmente sobre la mujer extraordinaria que había encontrado. Fue un momento de curación profunda que permitió a Ricardo comenzar a separar el pasado traumático del presente lleno de posibilidades. «Solía venir aquí para sentirme culpable», confesó él mientras caminaban de regreso al coche. «Culpable por haber crecido, por haber tenido éxitos que ellos no vieron, por tener momentos de felicidad que no pude compartir con ellos. Hoy, por primera vez, vine para compartir alegría». La evolución emocional de Ricardo se reflejaba también en su calidad de sueño. Incluso sin Isabela durmiendo a su lado todas las noches, él lograba descansar mejor de lo que había conseguido en años. La terapia, combinada con la seguridad emocional que la relación proporcionaba, estaba finalmente curando décadas de insomnio crónico. «Creo que estoy listo para una conversación importante», dijo Ricardo una noche de viernes, después de 6 semanas de noviazgo. Estaban en la terraza de su mansión, observando la puesta de sol dorar los jardines perfectamente cuidados. «¿Qué tipo de conversación?», preguntó Isabela, girándose para mirarlo. «Sobre nuestro futuro», respondió Ricardo, tomando sus manos entre las suyas. «Sobre si te gustaría mudarte aquí, no como empleada, sino como mi compañera de vida. Sé que es pronto, pero por primera vez puedo imaginar un futuro que no sea solo sobrevivir día a día». La propuesta de vivir juntos representaba un hito significativo en el viaje de ambos. Para Ricardo, significaba confiar completamente en alguien por primera vez desde la infancia. Para Isabela representaba el reconocimiento de que había encontrado no solo amor, sino un compañero dispuesto a crecer y transformarse. «¿Y mi madre?», preguntó Isabela, siempre práctica en sus consideraciones. «Ella también se mudaría aquí, por supuesto», respondió Ricardo sin dudar. «Esta casa es demasiado grande para una sola persona, y Lucía siempre será bienvenida. De hecho, me gustaría mucho volver a tener una familia». La inclusión de Lucía en la propuesta tocó profundamente a Isabela, confirmando que Ricardo comprendía que amarla significaba aceptar y valorar a todas las personas importantes en su vida. Era la prueba final de que él había cambiado realmente, transformándose de un hombre aislado en alguien capaz de construir una familia basada en el amor y el cuidado mutuo. «Sí», respondió Isabela simplemente. «Sí, me gustaría mucho construir una vida contigo». El beso que selló el acuerdo fue diferente de todos los demás que habían compartido. Ya no estaba cargado de vacilación o miedo, sino de promesas genuinas sobre un futuro que finalmente parecían capaces de construir juntos, curando heridas antiguas y creando recuerdos nuevos que reescribirían completamente la historia de ambos. 6 meses después de la noche en que Isabela aceptó su propuesta, la mansión del barrio La Recoleta se había transformado completamente. Lo que antes era una fortaleza silenciosa contra el mundo exterior, ahora pulsaba con la energía cálida de una verdadera familia. Lucía se había adaptado perfectamente a la nueva vida, cuidando los jardines con Juan y llenando la casa con el aroma de recetas tradicionales que había enseñado a su hija durante años. «Buenos días, doña Lucía», saludó Ricardo una mañana de sábado, besando respetuosamente la frente de su suegra antes de sentarse a la mesa para el desayuno. «¿Cómo se sienten hoy?» «Mejor que hace años, hijo mío»,
respondió Lucía, con la sonrisa maternal que había extendido naturalmente a Ricardo. ¿Y tú? ¿Dormiste bien toda la noche otra vez? La pregunta que antes sería fuente de ansiedad, ahora era motivo de celebración silenciosa. Ricardo había logrado dormir 8 horas ininterrumpidas durante los últimos 4 meses, un récord que ni él creía posible después de décadas de insomnio. La terapia, combinada con la seguridad emocional de estar rodeado de personas que genuinamente se preocupaban por él, había finalmente curado las heridas que llevaba desde la infancia. «Mejor de lo que soñé que era posible», respondió Ricardo, observando a Isabela preparar el café con los mismos gestos cuidadosos que lo habían cautivado desde el primer día. «A veces me despierto en medio de la noche solo para asegurarme de que no estoy soñando con toda esta felicidad». Isabela se acercó y besó suavemente su rostro, un ritual matutino que nunca perdía la capacidad de hacer que el corazón de Ricardo se acelerara de forma positiva. «No es un sueño, mi amor. Es nuestra realidad, construida día a día con mucho trabajo y amor». El desarrollo personal de Ricardo se había reflejado dramáticamente en todos los aspectos de su vida. En la empresa Alemán y Asociados había implementado una serie de programas innovadores que transformaron completamente la cultura corporativa. Horarios flexibles para padres de familia, asistencia médica extendida para empleados y sus dependientes, y un fondo de emergencia para ayudar a colaboradores en dificultades financieras eran solo algunas de las iniciativas que lo convirtieron en un empleador respetado en toda la provincia. «El señor Ricardo se ha convertido en una persona completamente diferente», comentó Antonio a Isabela durante una tarde mientras organizaban los detalles de la fiesta de cumpleaños de Lucía. «En 15 años trabajando aquí nunca imaginé verlo tan humano. Perdón por la expresión, pero parecía una máquina antes de que usted llegara». «Él siempre fue humano», respondió Isabela con cariño, «solo que estaba demasiado herido para mostrarlo. A veces las personas necesitan tiempo, y a la persona adecuada para lograr sanar heridas antiguas». La transformación de Ricardo también había inspirado cambios profundos en Isabela. Con la estabilidad financiera garantizada, ella había retomado los estudios, iniciando el posgrado en cardiología pediátrica que siempre había soñado. Ricardo convirtió una de las habitaciones de la mansión en una oficina perfecta para sus estudios, equipada con todo lo que ella necesitaba para dedicarse a la carrera que había elegido. «¿Cómo van los estudios, doctora?», bromeó Ricardo una tarde, encontrando a Isabela rodeada de libros de medicina en la biblioteca. «Todavía no soy doctora», rió Isabela, «pero estoy apasionada por esta especialización. Saber que podré ayudar a niños con problemas cardíacos hace que todo valga la pena». «¿Así como tú me ayudaste a sanar mi corazón?», preguntó Ricardo, sentándose a su lado. «Tu corazón nunca estuvo roto», respondió Isabela tocando suavemente su pecho. «Estaba solo protegido por muchas capas de miedo. Tú hiciste el trabajo de curación, yo solo ofrecí apoyo». Durante esos meses de crecimiento mutuo había surgido naturalmente la discusión sobre el matrimonio, no como una presión social o una necesidad legal, sino como una celebración pública del amor que habían construido y del compromiso que querían asumir para el futuro. Ricardo, que durante años no había podido imaginar compartir su vida con alguien, ahora no podía imaginar un futuro sin Isabela. «Me gustaría hacer una pregunta importante», dijo Ricardo una noche de diciembre, después de una cena especial preparada por Lucía para celebrar la aprobación de Isabela en el primer semestre del posgrado. Estaban en el jardín, sentados en la fuente, donde la luz de las linternas creaba reflejos dorados en el agua corriente. El clima de verano en Buenos Aires era perfecto, con una brisa suave que llevaba el perfume de los jazmines que Juan había plantado especialmente para Isabela. «¿Qué pregunta?», sonrió Isabela, sospechando lo que estaba por venir por la forma nerviosa en que Ricardo jugueteaba con el bolsillo de su chaqueta. «Isabela Silva», dijo él, arrodillándose ante ella con un anillo que brillaba como todas las estrellas del cielo bonaerense. «¿Te casarías conmigo? No porque te necesite para dormir, no porque curaste mi insomnio, sino porque curaste mi alma, porque me enseñaste que el amor verdadero no es dependencia, sino crecimiento mutuo, porque quiero pasar el resto de mi vida
construyendo recuerdos felices contigo. Las palabras de la propuesta fueron tan sinceras y profundas que Isabela sintió lágrimas de alegría rodar por su rostro. Veía ante sí no más al hombre atormentado que había conocido un año atrás, sino a un compañero completo, alguien que había hecho el trabajo necesario para volverse capaz de amar saludablemente. Sí, respondió ella sin dudar. Sí, quiero casarme contigo, Ricardo Alemán. Quiero construir una familia contigo, envejecer a tu lado y seguir creciendo juntos. El anillo, un solitario sencillo pero elegante, se ajustó perfectamente al dedo de Isabela como si hubiera sido hecho especialmente para ella. El beso que siguió fue presenciado por las estrellas, por la luna llena que iluminaba Buenos Aires, y por Lucía y Antonio que observaban discretamente desde la ventana de la cocina, ambos con lágrimas de felicidad en los ojos. La boda fue fijada para 6 meses después, durante la época de las lluvias de verano que dejarían los jardines de la mansión aún más exuberantes. Ricardo insistió en que la ceremonia se realizara en los propios jardines, invitando no solo a familiares y amigos cercanos, sino a todos los empleados de la empresa y de la propiedad como invitados especiales. «Quiero que sea una verdadera celebración familiar», explicó él a Isabela mientras planeaban los detalles. «Estas personas fueron parte de mi transformación, y quiero que compartan nuestra alegría». La preparación de la boda reveló aún más aspectos de la personalidad renovada de Ricardo. Él se involucró personalmente en cada detalle, desde la elección de las flores cultivadas por Juan hasta el menú preparado con recetas sugeridas por Lucía. Quiso que todo reflejara no solo su amor por Isabela, sino su gratitud por todas las personas que habían contribuido a su viaje de curación. «Nunca imaginé que la planificación de una boda pudiera ser tan terapéutica», comentó Ricardo con el doctor Enrique durante una de sus sesiones. «Es como si cada decisión fuera una afirmación de que merezco la felicidad y que soy capaz de construirla». «Has recorrido un camino extraordinario», observó el psicólogo, «de un hombre aislado y aterrorizado por las conexiones humanas a alguien capaz de planificar una celebración comunitaria de amor. Eso es una verdadera transformación». Cuando llegó el día de la boda, en una soleada mañana de enero, la mansión del barrio La Recoleta estaba irreconocible. Arreglos de flores locales decoraban cada rincón, mesas cubiertas con manteles blancos se extendían por los jardines, y un altar improvisado fue montado debajo del árbol centenario que Ricardo había elegido como símbolo de permanencia y crecimiento. Lucía, radiante en un vestido azul que resaltaba sus ojos brillantes de felicidad, caminó con Isabela por el pasillo de pétalos que Juan había esparcido en el césped. La novia llevaba un vestido sencillo pero elegante, elegido más por cómo la hacía sentir bonita que por cualquier tradición o expectativa social. Ricardo la esperaba en el altar, acompañado por Antonio como su padrino, vistiendo un traje claro que reflejaba la ligereza que finalmente había encontrado en la vida. Cuando sus ojos se encontraron mientras Isabela caminaba hacia él, ambos sonrieron con la certeza de que estaban tomando la decisión más acertada de sus vidas. La ceremonia fue oficiada por el juez de paz, que se había hecho amigo de la familia durante los meses de preparación. Los votos que Ricardo e Isabela habían escrito personalmente fueron momentos de profunda emoción para todos los presentes. «Isabela», dijo Ricardo con voz firme pero cargada de emoción, «tú me enseñaste que la vulnerabilidad es valentía, que el amor verdadero cura heridas antiguas y que la familia no es solo sangre, sino una elección consciente de cuidarse mutuamente. Prometo ser tu compañero en todas las aventuras, tu apoyo en todos los desafíos y tu alegría en todas las conquistas». «Ricardo», respondió Isabela, sosteniendo firmemente sus manos, «tú me mostraste que la paciencia y el amor pueden transformar cualquier dolor en fuerza, cualquier miedo en oportunidad de crecimiento. Prometo caminar a tu lado no solo en los momentos felices, sino especialmente en los momentos difíciles, porque es en los desafíos donde el amor verdadero se fortalece». El sí final de ambos fue seguido por cálidos aplausos de todos los invitados, desde los socios empresariales de Ricardo hasta Juan, y los demás empleados que habían presenciado su transformación a lo largo de los meses.
La fiesta que siguió fue una celebración genuina de comunidad, con música, bailes e historias compartidas que duraron hasta el final de la tarde. Durante la luna de miel en una estancia en los esteros de Liberá, lejos de celulares y responsabilidades empresariales, Ricardo experimentó por primera vez en su vida adulta lo que significaba relajarse completamente. Se despertaba naturalmente con el sol, dormía tranquilamente con los sonidos de la naturaleza y pasaba días enteros simplemente disfrutando de la compañía de Isabela sin ansiedad ni preocupaciones obsesivas. ¿Sabes lo que más me impresiona?, dijo Isabela una tarde, mientras observaban una familia de capibaras en el río. Lograste transformarte completamente sin perder tu esencia. Todavía eres el hombre determinado e inteligente que conocí, pero ahora también eres amable y accesible. Es porque finalmente entendí que la fuerza no significa aislamiento, respondió Ricardo, entrelazando sus dedos con los de ella. La verdadera fuerza es tener el coraje de ser vulnerable, de pedir ayuda cuando la necesitas y de aceptar el amor cuando te es ofrecido. Años después, cuando ya tenían 2 hijos y Ricardo nunca más había experimentado una sola noche de insomnio, todavía conversaban antes de dormir, como lo hacían al principio de su relación. La diferencia era que ahora esas conversaciones incluían planes para el futuro de sus hijos, sueños de viajes en familia y gratitud diaria por haber encontrado el uno en el otro la cura para soledades que ni sabían que cargaban. La empresa de Ricardo se había convertido en un modelo de responsabilidad social en toda la región central de Argentina, e Isabela se había especializado como una de las cardiólogas pediátricas más respetadas de la región. Lucía, con la salud completamente restaurada, se había convertido en la abuela cariñosa que sus nietos adoraban y que Ricardo nunca había tenido la oportunidad de conocer. A veces todavía me despierto en medio de la noche, confesó Ricardo en una de esas conversaciones nocturnas, pero ahora es para escuchar la respiración tranquila de todos ustedes y asegurarme de que no estoy soñando con tanta felicidad. Y cuando te despiertas así, respondió Isabela acariciando su rostro, ¿qué sientes? Gratitud, dijo Ricardo simplemente. Gratitud por haber aprendido que el amor verdadero no viene para completar personas incompletas, sino para unir personas íntegras que eligen crecer una con la otra. Esta historia de transformación, curación y amor verdadero demuestra que a veces los mejores destinos están escondidos en los lugares más inesperados, y que con paciencia, coraje y la persona adecuada a nuestro lado, es posible superar cualquier trauma del pasado y construir un futuro más hermoso de lo que jamás soñamos posible. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Ricardo e Isabela haya tocado sus corazones tanto como tocó el nuestro. Este viaje de curación, amor y transformación nos recuerda que todos llevamos heridas que pueden ser sanadas con paciencia, comprensión y el amor verdadero. Para seguir viviendo historias tan emocionantes como esta, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos contenidos. Si esta narrativa los emocionó, dejen un like y compartan en los comentarios qué momento los marcó más. Todos los días traemos historias únicas que exploran los misterios del corazón humano y las infinitas posibilidades de transformación que el amor puede proporcionar. Hasta la próxima historia y recuerden, nunca es demasiado tarde para sanar heridas antiguas y construir un amor verdadero.